Hola, ¿qué tal amigos? Hoy vuelvo a mi putero habitual para empezar a hablar de uno de los temas más controversiales de la historia de la humanidad, el tema de los Beatles. Sí, para muchos los Beatles no son más que unos pelmazos que han tenido concha y han empezado a hacer lo que tenían que hacer, y para otros los Beatles son los dioses de la arquitectura que existe en torno a la cultura popular y fundamentalmente a la música popular. Más allá de eso, cabrones, hay que poner los puntos sobre las IES. O sea que aquí algunos consejos para que a la hora que empieces a hablar de los Beatles, pelotudo, tengas argumentos y tengas fundamentos para hablar de esos cabrones que han hecho absolutamente todo que consiste en crear la cultura universal de la música popular. Primero, los Beatles es el grupo que mayor mitología ha creado en la historia de la música. No hay ni un solo grupo, ni Led Zeppelin, ni Pink Floyd, ni los Rolling Stones han creado tanta mitología como han creado los Beatles. De hecho, la mitología que existe en torno a los Beatles es absolutamente vasta. Es comparable a cualquier cultura universal de los pueblos ancestrales de cualquier continente del mundo. Y esa mitología, que como su nombre lo indica, es mitad fantasía y mitad realidad, quiere decir básicamente que los Beatles han sido ascendidos a una categoría de dioses. Son místicos por esencia, son míticos por esencia. Segundo, a los Beatles no los puedes juzgar desde el punto de vista meramente estético. No se trata de decir si son buenos o malos músicos. Sin lugar a dudas hay miles, pero millones de músicos más grandes que los Beatles, millones de compositores mejores que los Beatles. Pero lo que hay que ver y lo que hay que valorar es el punto de vista histórico. Historia, ¿se ubican, cabrones? La historia es lo fundamental. Y le duela a quien le duela, los Beatles han sido los primeros en hacer algo. Los Beatles han sido los primeros en hacer un álbum conceptual. Los Beatles han sido los primeros en meter una sinfónica a una banda de rock. Los Beatles han sido los primeros en experimentar con sonidos que antes ni prostituta idea que podían existir. Entonces, el punto de inflexión pasa porque los Beatles son históricamente los que han generado primero toda la música popular que conocemos hasta el momento. Y tercero, desde el punto de vista ya puramente estético, los Beatles es el grupo perfecto. Les voy a explicar por qué, para que tengan argumentos, hijos de puta. Los Beatles son estéticamente perfectos porque, de acuerdo a los cánones de la teoría estética griega, solamente existen dos tipos de arte. El tipo de arte apolíneo, que es el melódico, el equilibrado, el recto, el fino, y el tipo de arte que llamamos dionisiaco, que es la ruptura, que es el destroce de las convenciones, que es la innovación por completa. Los Beatles, como estructura musical, como grupo, tienen al mismo tiempo dos de los compositores que son apolíneos y dionisiacos. Por un lado está Paul McCartney, que es apolíneo puro, las melodías más bellas, más perfectas, las melodías más armónicas de toda la discografía de los Beatles están en Paul McCartney. Piensen en Hey Jude, piensen en Yesterday, piensen en en Eleanor Rigby, en cualquiera de las canciones que Paul McCartney ha dado a ese grupo. Perfectas, armoniosas, delicadas, bellas. Y por otro lado está el renovador por excelencia, el dionisiaco por excelencia, aquel que cambia todas las estructuras, que ha sido John Lennon. Entonces, de una banda que tiene a un dionisiaco y un apolíneo haciendo ese equilibrio, hace que los Beatles sea una banda absolutamente perfecta. Hoy nos vamos a concentrar en el apolíneo, en el viejo Sir Paul McCartney. ¿Por qué? Porque este Paul McCartney, aparte de ser uno de los músicos más extraordinarios que ha existido en la historia de la humanidad, es un barman de primer orden que ha inventado uno de los traguitos más ricos que los vamos a llevar a continuación. Con toda su melodía, con toda la capacidad que tiene para transmitir esa sensación de una pieza, de una canción totalmente armónica, totalmente bella, Paul McCartney es además uno de los poetas más hermosos que ha surgido en la historia de la música y en la historia del arte. Sin ir más lejos, la letra de Eleanor Rigby o la letra de For No One son, sin lugar a dudas, dos de los poemas más bellos que existen en la historia de la música. Así que le rendimos homenaje a nuestro Paul McCartney. Pero antes de pasar a hacer su traguito, vamos a hacernos un top 5, el top 5
de las mejores, escuchen esto cabrones, las mejores canciones de Paul McCartney escritas para los Beatles, pero interpretadas por otros hijos de puta. Imagínense ese top, nunca en su puta vida van a tener un top de esta naturaleza. Y con la número 5 se va She Came In Through the Bathroom Windows, un temita del Abbey Road, el disco más acabado de los Beatles, interpretado por el genial Joe Cocker. Escuchen esta cosa magistral. Puro rock and roll en su experiencia más pura. Getting through the bathroom window. Hermosa canción de Paul McCartney interpretada por Joe Cocker con esa su voz tan cascadota y tan original. Con la número 2, Wilson Pickett, que representa uno de los temas más aclamados de la historia de los Beatles, que es Hey Jude, pero una versión soul que solamente nosotros podemos alcanzar a escuchar en esta majestuosidad. Escuchen esta pendejada. Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let. Con la número 3, el grupo que se llama Blood, Sweat and Tears. Un grupo que está mentalizado en torno al blues, pero no al blues de Mississippi depresivo, sino al blues de Nueva York, que es un blues bastante rock and rollero. Y con este tema, Got to Get You Into My Life, uno de los temas más interesantes por la experimentación que existe en la temática. Con la número 2, uno de los más grandes guitarristas de toda la historia del jazz, George Benson, que además tiene la particularidad de meterle a las... O sea, cuando hace músicas que son de otros tipos, cuando hace covers, el tipo mete dentro de un ambiente absolutamente jazzístico y absolutamente experimental con este tema maravilloso de Oh Darling, el cover de George Benson. Escuchen esta maravilla. Podría ser el número 1 cualquier rato, pero esto ya es el colmo de pendejada. Oh, darling. Si en este momento no están sufriendo como perras, ustedes no saben nada de música. Oh Darling, representado por el más grande guitarrista de jazz de todos los tiempos, George Benson. Believe me when I tell you. Y con la número 1, agárrense, cuidado se caigan de culo, pero con la número 1, el cover más cover de todos los covers, el propio, sí, Caetano Veloso en persona, haciendo el cover de esa canción tan hermosa de los Beatles que es For No One, uno de los temas más bellos y más feministas de toda la historia de la humanidad, pero en esa versión que es al mismo tiempo en ese ambiente brasilero tan delicioso y tan sensual que solamente nos puede dar la bossa nova. Escúchenlo al gran Caetano haciendo el cover de For No One. Your day breaks, your mind aches. You find that all the words of kindness linger on when she no longer needs you. She wakes up. Ahí está, ese cover top 5 que nunca en su puta vida van a tener. Y ahora sí, nos pasamos a el Mr. Paul McCartney, Sir Paul McCartney, en su versión Barman. Lo que ha hecho Paul McCartney es inventar un traguito que no es nada más y nada menos que una deformación, una transformación o un enriquecimiento de la margarita. La margarita es un trago mexicano nacido en El Paso, puro narcotraficantes, y en la versión de Paul McCartney es una cosa realmente exitosa. Lo primero que tienen que hacer es preparar el vasito. Van a cortar el limoncito así en cruz, en la cruz cristiana. ¿Para qué? Para hacerse a los pendejos nomás, y luego así
cortado en cruz, van a pasarle al vasito. Tiene que ser un vasito de este tipo, un sombrero invertido. Entonces pasan el limoncito para que después puedan pasar por la salsita que la tienen preparada y de esa manera escarchar el vaso, adornarlo, llenarlo de salsita por afuera, porque adentro la sal es medio a la verga. Entonces, una vez que tienen escarchado el vasito, ya saben, el hielo. Generosos con el hielo, hijos de puta. El hielo es la clave de todo trago y por lo tanto no podemos estar en la posición de hacernos a los pendejos o decir, no, hay que ahorrar el hielo, nada que ver, hielito a cagar. Una vez que tienen llena la coctelera de hielo, pasamos a el trago fundamental, que es el tequila. La verdad es que tienen que buscarse el tequila blanco, porque el tequila amarillo es pis de mono. Qué trago para ser feo, qué trago para ser mexicano, la concha de la lora. Sin embargo, pero lo vamos a hacer de tal manera que nos sepa riquísimo. 2 medidas de tequila, ¿no? Y aquí le ponen el triple sec. El triple sec es una bebida hecha en base a cáscara de naranja. Es una bebida dulce, es una especie de coctelito, pero sabe muy delicioso en cuanto lo mezclas con otros traguitos. Triple sec, cáscara de naranjita, le meten media medidita. La contribución de nuestro señor Paul McCartney está en, además del triple sec, meterle otro cóctel, otro alcohol, el famoso Cointreau. Es un trago que es también un triple sec, porque está hecho de naranja, pero tiene otra textura, otro sabor. Y entonces, apelando a nuestro Paul McCartney, que ha hecho esta margarita y que él la ha bautizado Mac-Carita, por su apellido se ubican, McCartney, Macarita, ¿no? Entonces le ponemos también el Cointreau. Y aquí viene la clavecita de todo. Vamos a ponerle jugo de limón. Acá está el jugo de limón. Y la contribución McCartney por excelencia, juguito de mandarina. Experimenté una mandarinita bien deliciosa y la vierten sobre el delicioso líquido elemento. ¡Voilá! Pasamos al proceso de masturbación. El proceso de masturbación no es tanto para mezclar, porque se mezcla bien, obviamente, sino para enfriar. Porque estos tragos no se sirven con hielo, estos tragos se deben servir absolutamente fríos. Y por eso también la consistencia del vasito, para que tú no estés agarrando el trago y calentándolo, entonces tiene este carácter. Una vez que está bien enfriadito el traguito, lo vierten sobre el vasito preparado y voilà, una Mac-Carita hecha especialmente para todos esos fanáticos de esa banda excepcional llamada los Beatles y para ese maestro del arte apolíneo, dulzón, cursi y romántico, nuestro señor Paul McCartney. Por Paul McCartney, por Sir Paul McCartney, salud.